Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos a iCaps Franja Ocular. Les da la bienvenida el doctor Juan Valle desde Santo Domingo y hoy les tenemos un programa maravilloso porque lo que más nos complace es llevarle a ustedes los conocimientos más importantes de la especialidad que amamos, la oftalmología. Es un don que tenemos, una oportunidad que nos da para devolverle la vista a los pacientes y queremos que usted cada día sea un mejor oftalmólogo, que tenga la más alta tecnología y la más reciente, todo para beneficio de su profesión y también de sus pacientes. En el programa de hoy, el doctor Ignacio Díaz Aljaro y el doctor Tomás Barrueto, ambos de Chile, nos tienen preparado un programa lindísimo, uno desde la parte más posterior del ojo, otro desde la parte más anterior. Y con ustedes el doctor Ignacio Díaz, quien nos va a compartir sus experiencias con la hemorragia vítrea, con unos casos muy especiales de hemorragias subhialoideas. Le doy la bienvenida al doctor Díaz y el foro es suyo. Foro de residentes en iCaps Franja Ocular. El día de hoy vamos a hablar de esta patología llamada retinopatía por Valsalva. Mi nombre es Ignacio Díaz, yo soy Fellow Junior de Retina y Vitrio del Hospital Elías Santana. La retinopatía por Valsalva fue descrita por primera vez por el oftalmólogo estadounidense, profesor del Bills Eye Hospital, el doctor Thomas Duane, en 1972, y fue descrita como una hemorragia prerretinal secundaria a un aumento de la presión intratorácica. Posee igual prevalencia en hombres y mujeres y es independiente del estatus de salud en la mayoría de los casos. Existen condiciones predisponentes, como lo son la retinopatía diabética proliferante, la retinopatía falcémica, la anemia, las oclusiones venosas, la retinopatía hipertensiva y el uso de anticoagulantes. En casi todos los casos, la hemorragia se resuelve espontáneamente y la visión retorna a la normalidad o cercana a esta dependiendo de la ubicación de la hemorragia. Dentro de la fisiopatología, el Valsalva es una maniobra resultante de una aspiración forzada en contra de una glotis cerrada que produce un aumento súbito de la presión tanto intratorácica como intraabdominal con el consecuente aumento en la presión venosa periférica secundaria. La incompetencia y ausencia de válvulas en el sistema venoso de la cabeza y el cuello permiten la transmisión de esta presión a los vasos capilares retinales. Esto causa una ruptura de estos capilares superficiales perifoveales, causando al final una hemorragia que puede encontrarse clásicamente debajo de la membrana limitante interna o en la región subhialoidea. En el estudio, en la literatura de esta patología podemos encontrar diversas causas, desde causas frecuentes hasta las más exóticas que podamos imaginar. En este caso, por ejemplo, en este case report podemos ver cómo se le llamó inicialmente a los pacientes que practican maratón, se le llamó la retinopatía del maratonista. En el caso de ejercicios extenuantes pueden causar esta patología. Otras causas inducidas por el parto, también puede ser una complicación poco frecuente de la anestesia general en los pacientes que rechazan el tubo de intubación endotraqueal. Casos tan inéditos como los asociados a una biopsia transrectal de próstata. Y casos en pacientes jóvenes, por ejemplo, de casos de retinopatía por Valsalva asociados a push-ups. Si pudiésemos resumir en base a los case reports que se han publicado, las causas más frecuentes, podemos ver que dentro de ellas, la actividad sexual vigorosa fue una de las causas más frecuentemente publicadas en los reportes de caso, seguido por el levantamiento de carga. Los culturistas o los practicantes de levantamiento olímpico principalmente sufren de esta retinopatía, al igual que pacientes que cursan con vómitos y constipación. Otras causas menos frecuentes incluyen el baile vigoroso, el inflar globos de aire, el estornudar y el parto, como ya dijimos, y también el
las montañas rusas, los pacientes que les gusta ir y montarse en montañas rusas también han sufrido de este tipo de retinopatía. Dentro de los síntomas, este cuadro clínico se caracteriza por un inicio súbito e indoloro de pérdida visual, generalmente unilateral, pero puede ser bilateral también en algunos casos, precedidas por una maniobra de Valsalva, como la comentábamos anteriormente. Los pacientes, en la mayoría de los casos, se van a quejar de un escotoma central o paracentral, entopsias y una baja en la huesa visual mejor corregida que puede llegar a ser leve a severa, dependiendo siempre de la ubicación de la hemorragia con respecto a la fobia y en qué capa o estrato retinal ésta se encuentra. La característica en el fondo de ojo, el signo clásico, consiste en una hemorragia prerretinal. Esta hemorragia puede ubicarse submembrana limitante interna, en el espacio subyaloidio, en ambos espacios, y esta puede ser generalmente única, pero también multifocal. Generalmente es bien circunscrita, es redonda, oval o en forma de campana. Generalmente su diámetro es mayor a un área de disco. La localización más frecuente es generalmente foveal o perifoveal, pero pueden existir focos alejados de la mácula. En el caso que se encuentre debajo de la membrana limitante interna, esta adquiere una forma convexa de contornos suaves y superficie brillante, que además pueden tener las estrías características de la membrana limitante interna que pueden estar asociadas a este color. En casos que se encuentre en otro espacio, en otra capa retinal, podemos distinguir el signo del doble anillo, en el cual el anillo interno corresponde a la presencia de sangre debajo de la membrana limitante interna, y en el anillo externo podemos encontrar sangre en el espacio subyaloideo en forma concomitante. Otros signos que no debemos olvidar, ya que estos pacientes generalmente presentan este cuadro secundario a una maniobra de Valsalva intensa, es la hemorragia subconjuntival, las petequias palpebrales, hemorragias superficiales retinianas, también hemorragias subretinales en la fobia, y por supuesto también puede existir transudación del contenido hemorrágico hacia la cavidad vítrea y encontrarnos con una hemorragia vítrea concomitante. En esta diapositiva muestra un caso clínico de una mujer de 27 años que ha sufrido durante el transcurso de meses de constipación importante. Y consulta en la urgencia por una baja huesa visual y la presencia de una mancha negra con forma de nube en su campo visual central. La huesa visual mejor corregida al ingreso fue de 2 pies cuentaderos. Acá vemos una reconstrucción de una retinografía de un fondo de ojo derecho, en el cual encontramos 2 focos hemorrágicos claros, bien circunscritos en el área del polo posterior, premacular, y hacia el cuadrante inferonasal, a derecha del nervio óptico. Podemos ver esta gran zona, esta gran hemorragia o lesión convexa, con un contenido hemorrágico, un nivel horizontal, con distintas tonalidades de rojo, en el cual vemos sangre que está mucho más concentrada hacia inferior y menos densa a superior de este límite horizontal, y vemos en estas flechas en estas flechas blancas y negras, podemos ver 2 niveles. Las flechas blancas muestran un nivel hemorrágico que se encuentra posterior a la membrana limitante interna, y las flechas negras pueden ver un nivel hemorrágico que se encuentra debajo de la hialoides. Esto es lo que se conoce como el signo del doble anillo y nos permite identificar una hemorragia en el polo posterior que se encuentra tanto a nivel subhialoideo como submembrana limitante interna. En el foco hemorrágico inferonasal podemos ver lo mismo, pero a menor escala, ¿cierto? Podemos ver un nivel horizontal en el cual en la parte superior podemos ver que ya existe una absorción casi completa de la sangre y solamente nos queda debajo del nivel horizontal, por gravedad, un foco hemorrágico que está muchísimo más condensado, convexo, compatible con una hemorragia submembrana limitante interna, en cuya periferia o anillo externo podemos ver también un depósito de sangre que se encuentra en el espacio subyaloideo. Esta imagen, por lo tanto, nos muestra el signo del doble anillo en un paciente con retinopatía por Valsalva, en la cual existe no un foco, sino 2. Esta paciente posteriormente se decidió hacer una
una membranotomía mediante láser JAK, y podemos ver cómo existe ya a las horas una resolución casi completa de la hemorragia, tanto en las cavidades submembrana limitante interna como subyaloideas, y vemos el paso de la sangre de esta cavidad hacia la cavidad vítrea. En el foco inferonasal podemos ver cómo la sangre pasa del espacio submembrana limitante interna a la cavidad vítrea, y lo podemos ver claramente a través de esta protrusión de la sangre hacia la cavidad vítrea, generando la dispersión de esta hacia cuadrantes inferiores, ya que esta empieza a reabsorberse y depositarse a inferior de la retina por gravedad. En el fondo de ojo podemos encontrar otros signos. Además de eso, etapas. Dentro de la etapa aguda, ¿cierto?, vamos a ver esta hemorragia en el polo posterior como una hemorragia de rojo intenso, elevado, de superficie convexa hacia el vítreo. Puede verse un límite horizontal, como ya mencionaba, que delimita un espacio libre de hemorragia superior y otro con presencia de hemorragia inferior que decanta por gravedad. Luego viene una etapa tardía, en el caso que en estos pacientes decidamos observarlos, en el cual los glóbulos rojos pierden la hemoglobina, dándole un aspecto a esta lesión de un tono amarillento y posteriormente blanquecino de la hemorragia. Luego viene una tercera etapa que se llama de resolución, en la cual podemos identificar una cavidad a nivel del espacio submembrana limitante interna, que se podría caracterizar como un desprendimiento seroso de la membrana limitante interna, y algo muy importante es que puede verse un pigmento café en la periferia de esta cavidad, circunscribiendo el límite en el cual estuvo contenida la sangre. Un caso clínico, una mujer de 25 años que sufre de hiperemesis gravídica en sus primeros meses de embarazo. Podemos ver en esta retinografía del ojo izquierdo un compromiso unilateral. Podemos ver en esta retinografía en el ojo izquierdo una lesión ubicada en el polo posterior, convexa, en el cual contiene una hemorragia submembrana limitante interna, como podemos ver acá, dada la convexidad de esta lesión, y además podemos ver otro anillo externo correspondiente a una hemorragia que se encuentra en el espacio subyaloideo. Lo importante de destacar acá es lo siguiente: en la forma convexa de la lesión y una forma más difusa de hemorragia, representando los dos niveles característicos de los anillos de la retinopatía por Valsalva. Esta mujer se decidió observar en el tiempo, en el cual ya presentando una UESA visual de 20/80 en la consulta de urgencia, podemos ver que ya a las 2 semanas vemos cómo la sangre ha ido perdiendo su hemoglobina y vemos este tono más amarillento de la lesión convexa. Aún podemos distinguir el depósito por gravedad y la línea horizontal de la sangre que ha ido depositándose por gravedad, donde podemos ver una gran concentración de hemorragia aún que cubre el polo posterior. Luego, a los 2 meses, podemos ver cómo la sangre en el espacio submembrana limitante interna ha perdido en forma completa su contenido de hemoglobina, y podemos ver este anillo, este pigmento café, delimitando la periferia de la cavidad submembrana limitante interna, que nos habla que existe efectivamente sangre a este nivel. Además, podemos ver que se ha ido resolviendo, a su vez, el contenido hemorrágico que ocupaba el espacio subyaloideo. Luego, a los 5 meses, podemos ver una resolución completa de la hemorragia, tanto a nivel submembrana limitante interna como subyaloideo, y podemos ver claramente este depósito de pigmento blanquecino en los límites, circunscribiendo esta cavidad ya libre de sangre debajo de la membrana limitante interna. Esta mujer de 25 años logró recuperar una visión casi completa luego de haber ingresado con una visión bastante comprometida. Segundo caso, hombre de 18 años, consulta en servicio de urgencia por disminución de la huesa visual unilateral secundaria a ciclos de ejercicio extenuante haciendo push-ups. Acá podemos ver, como ya hemos venido viendo en los casos anteriores, podemos ver una lesión en el polo posterior convexa, en la cual se encuentra en 2 niveles principalmente: submembrana limitante interna en forma convexa y brillante, y a nivel subyaloideo. Podemos ver que el polo posterior no se logra ver la fobia
clara, por lo tanto este paciente tiene un gran compromiso aún de la agudeza visual mejor corregida. En este paciente se decide observar y luego, perdón, en este paciente se decide tratar con láser Jack, y podemos ver que 3 meses después existe un aclaramiento completo de la hemorragia submembrana limitante interna, con la presencia de estos depósitos de pigmento café que delimitan la cavidad submembrana limitante interna. Luego del tratamiento, el paciente logra visiones 20/20, que fue la que él tenía previo a la presentación del cuadro. Segundo caso, esta paciente de 28 años con una agudeza visual, movimiento de mano posterior a actividad sexual vigorosa. Podemos ver que en este caso no existe una única lesión en el polo posterior, sino que este cuadro se puede presentar con focos multifocales y hemorragias a distintos niveles retinales. Dentro de la evaluación podemos estudiar a estos pacientes con distintas modalidades de examen. En un primer lugar, el OCT nos permite localizar a qué nivel se encuentra la hemorragia, si esta es submembrana limitante interna o subhialoidea. Esto nos permite planificar el tratamiento, poder seguir la evolución del paciente, establecer el pronóstico según el compromiso de las capas retinales y descartar otras patologías concomitantes. A su vez, la angiografía con fluoresceína nos permite buscar focos de neovascularización, áreas de fuga, presencia de isquemia macular u otras patologías concomitantes que puedan comprometer el pronóstico visual. Y por último, en la ecografía modo B nos permite, en los casos de que haya presencia de hemorragia vítrea, descartar que exista un desprendimiento de retina concomitante u otra patología que pueda comprometer el pronóstico visual de estos pacientes. Muy importante, la retinopatía por Valsalva, si bien es una patología de muy buen pronóstico, tenemos que hacer hincapié en estudiar el diagnóstico diferencial en estos pacientes. Principalmente que vamos a ir a descartar la retinopatía hipertensiva, la retinopatía por anemia o leucemia, el síndrome del niño sacudido o shaking baby syndrome, el macroneurisma roto, el DVP agudo hemorrágico. Estos desprendimientos vítreos posteriores pueden cruzar con hemorragias vítreas o submembrana limitante interna, lo que nos obliga siempre a estos pacientes examinarlos con fondo de ojo dilatado y revisar la periferia musqueada de desgarros retinales. Por último, el síndrome de Terson también es una patología que se parece mucho a la retinopatía por Valsalva, la cual consiste en una hemorragia que puede ser vítrea o prerretinal en pacientes con antecedentes de hemorragias subaracnoides o intracraneanas. En este caso, parecido al paciente que mostré al inicio de la presentación, que fue tratado con una hialoidotomía mediante YAG láser, nos permite realizar una angiografía con fluoresceína, y en este caso podemos ver acá en la imagen A la presencia de un polo posterior en el cual no se observan presencia de alguna membrana neovascular, de aumento de la zona vascular foveal o de una alteración significativa en los vasos retinales. Acá podemos ver 2 niveles que muestra cómo se ha ido aclarando la sangre a nivel del espacio submembrana limitante interna, a su vez también cómo se ha ido aclarando la hemorragia a nivel subhialoideo y cómo la sangre ha ido migrando desde el espacio submembrana limitante interna hacia la cavidad vítrea. Acá, hacia la zona inferonasal, podemos ver que aún existe sangre en el espacio submembrana limitante interna, pero ha ido protruyendo esta hemorragia hacia la cavidad vítrea. Podemos ver acá claramente cómo existe un bloqueo que no nos permite ver los vasos. Pueden identificar claramente que existe una hemorragia en los niveles anteriores a los vasos sanguíneos. Por lo tanto, existe una hemorragia prerretinal clásica. Dentro del tratamiento tenemos el médico, que existe, que compromete, que contiene la posición de cabeza, ¿cierto? Estos pacientes generalmente pueden tener hemorragias vítreas concomitantes, y la posición de cabeza nos va a permitir que esta sangre decante y se pueda reabsorber con una mayor rapidez. Otra cosa importante es evitar en lo posible la terapia anticoagulante, si nos permite el médico tratante de estos pacientes, evitar el ejercicio extenuante y tener en claro que esta hemorragia puede demorar hasta 6 meses en resolverse, sobre todo en los casos en que coexista con una hemorragia vítrea.
Muy importante no olvidar tratar siempre la causa o la patología concomitante en caso que la hayamos diagnosticado o detectado. Por último, el tratamiento láser. En los case reports se ha indicado en los casos de una hemorragia subhialoidea o submembrana limitante interna que sea extensa, de lenta resolución y que comprometa en forma significativa la visión central. ¿Qué es lo que utilizamos? Generalmente lo que más se ha preferido en los distintos reportes de caso ha sido el láser Jack de 1064 nanómetros, y aquí la potencia del láser va a ser variable. En general se recomienda iniciar con poderes bajos, generalmente de 1.5, pero han habido publicaciones en las cuales se han aplicado poderes hasta de 9.7 miligramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? La técnica consiste en el uso de un lente de Goldman, en el cual vamos a enfocarnos en el espejo central. Vamos a realizar una membranotomía o hialoidotomía para producir una apertura en la hialoides o en la membrana limitante interna, permitiendo la salida de la sangre contenida a la cavidad vítrea con el posterior desplazamiento de esta inferior, ¿cierto?, por gravedad, lo que nos va a permitir liberar el eje visual de forma rápida y eficiente. Esto permite una mejoría significativa de la agudeza visual en pocos días. El sitio de impacto, siempre alejado de los grandes vasos, alejado de la fobia y en el margen inferior, en el plano de mayor volumen hemorrágico de la lesión. No olvidar que este procedimiento incluye complicaciones. Podemos tener desgarros iatrogénicos, desprendimientos de retina regmatógenos, hemorragias subretinianas y coroideas, membranas epirretinianas y un disparo foveal iatrogénico que posteriormente nos pueda llevar a un agujero macular de espesor completo. En este caso voy a ver, como ya lo hemos visto en los casos anteriores, una gran lesión hemorrágica convexa hacia el vitrio que ocupa todo el polo posterior, ¿cierto? El signo del doble anillo, que podemos ver acá posteriormente en el recuadro B, en la angiofluoresceína, cómo se produce una hipofluorescencia por bloqueo de todo el polo posterior. Luego acá en la imagen C podemos ver la imagen infrarroja, esta segmentación que pasa por el borde superior de la lesión donde existe una cavidad libre de sangre, donde podemos ver ya en el OCT cómo en la flecha roja existe un desprendimiento de la membrana limitante interna con un contenido heterogéneo con estos puntos hiperreflectivos que corresponde a la presencia de sangre submembrana limitante interna, y acá en la flecha azul podemos ver cómo existe una tenue hiperreflectividad correspondiente a la hialoides posterior. Por lo tanto, el OCT nos serviría para distinguir a qué nivel se encuentra la hemorragia contenida y posteriormente guiar el tratamiento. En este caso se decidió hacer un láser Jack, donde a los 15 minutos por la aplicación del láser Jack podemos ver cómo la sangre contenida a nivel submembrana limitante interna pasa de esta cavidad hacia el vitrio, como podemos ver acá, estas protrusiones de sangre que empiezan a decantar por gravedad hacia los cuadrantes inferiores. Esta imagen F, podemos ver una angiofluoresceína a los 15 días post manejo con láser Jack, donde ya vemos una resolución completa, casi completa, de la hemorragia submembrana limitante interna y subhialoidea, con decantación de la sangre a nivel de los cuadrantes inferiores. Hacemos un OCT en este paciente y podemos ver que en el desprendimiento de la limitante interna podemos ver que ha ido disminuyendo el grado de desprendimiento, y donde se encuentra la flecha azul podemos ver el sitio en que se realizó el disparo. A los 2 meses ya el paciente recupera visiones 20/30, podemos ver en la retinografía en la I una resolución completa, un aclaramiento completo del eje visual, una angiografía con fluoresceína que muestra una fobia conservada, no existe fuga, no existe alteración significativa de los vasos, y en el OCT posteriormente podemos ver en la segmentación horizontal, podemos ver una aplicación completa del desprendimiento de la membrana limitante interna con un engrosamiento focal correspondiente a la zona en la cual se aplicó el impacto del láser Jack. Este paciente recuperó casi por completo su visión a los 2 meses. Otro caso clásico, ¿cierto? Una presentación de un masculino de 60 años, post maniobra por Valsalva, presenta un escotoma central, y podemos ver que en esta retinografía de su ojo izquierdo, el compromiso convexo, un nivel horizontal y la presencia de una hemorragia que está principalmente debajo de la membrana limitante interna. Se decide
según la técnica que ya fue descrita, realizar una resolución inmediata mediante la aplicación de un láser jack en el punto más inferior y más buloso de la lesión convexa. A los 15 minutos podemos ver cómo la sangre migra desde la cavidad submembrana limitante interna hacia la cavidad vítrea y esta empieza a decantar por gravedad hacia los cuadrantes inferiores. Podemos ver ya al mes cómo la sangre se ha ido resolviendo casi por completo de la cavidad de la membrana limitante interna, y podemos ver cómo la fobia, el eje visual, ya se encuentra prácticamente libre y cómo la sangre ha ido pasando casi por completo tanto del espacio submembrana limitante interna y subyanovídeo hacia la cavidad vítrea. Luego, el paciente a los 2 meses recupera visión 20/20 y podemos ver claramente los límites mediante este pigmento café, estos límites de la cavidad donde ocupó la sangre bajo la membrana limitante interna, y podemos ver unos pequeños focos de hemorrágico tanto en el vítreo como a nivel retinal superficial. Por último, la vitrectomía se indica en los casos en que haya hemorragia premacular de larga data que no resuelve espontáneamente o que mediante la membranotomía o hialectotomía por YAG no ha logrado aclararse completamente, o en el caso de una hemorragia vítrea densa que no aclare y obstaculice la correcta evaluación y seguimiento del fondo de ojo de estos pacientes. ¿Cuál es la técnica? Generalmente una vitrectomía por pars plana, en la cual se recomienda el peeling de la membrana limitante interna, ya que estos pacientes, posterior a una hemorragia que no se ha resuelto, a largo plazo la mitad o la gran mayoría hace membranas epirretinianas que posteriormente pueden requerir una vitrectomía por pars plana. El pronóstico generalmente es muy favorable. Como ya les contaba, con la observación los pacientes logran una resolución espontánea y casi completa de las agudezas visuales previas al episodio hemorrágico, y se han descrito que pueden demorar desde 3 semanas a pocos meses. Los intervalos descritos en los case reports va desde 6 semanas a 3 meses con la observación. La recuperación visual depende de la ubicación del sangrado con respecto a la fobia y al nivel o capa retinal comprometida. Signos de mal pronóstico: generalmente la extensión de la sangre hacia el espacio subretinal, ya que esta puede causar toxicidad, fibrosis o atrofia del epitelio pigmentario retinal. Otros signos de mal pronóstico: las patologías retinales concomitantes, como podrían ser membranas neovasculares o patologías isquémicas, y las complicaciones inherentes al tratamiento que nosotros determinemos más idóneos para estos pacientes. Si usamos el láser jack, ¿cierto?, podemos tener membranas epirretinianas, desgarros, agujeros maculares, desplazamiento de la sangre al espacio subretiniano, y en el caso de la vitrectomía podemos tener redesprendimientos de retina o PBR, sobre todo en pacientes jóvenes. Muchas gracias. Esta ha sido mi presentación y le agradezco la invitación al doctor Juan Valle a presentar en las jornadas de... Genial, Ignacio, qué divino. No te me desconectes de allí, por favor, para que hablemos de algo. Yo quería aprovechar esta conferencia que has dado con un diagnóstico diferencial y evaluación de tantas patologías para llevarlo al plano práctico de que la próxima vez que le toque a un residente una hemorragia vítrea, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo va a presentar? ¿De qué se va a quejar? ¿Y cómo proceder? A un residente de primer año que usted le está enseñando lo básico de la oftalmología, la próxima vez que se le presente un caso con hemovitrio, ¿qué tiene que hacer? Primero que todo, determinar si el compromiso por la hemorragia vítrea es único o bilateral y los antecedentes mórbidos del paciente. Es distinto una hemorragia vítrea en un paciente sano, joven, sin antecedentes mórbidos, que una hemorragia vítrea en un paciente mayor con una retinopatía diabética o con un antecedente de una oclusión, por ejemplo, vascular, ya sea venosa o arterial. Estos pacientes, lo ideal es primero determinar si el compromiso es uno bilateral, y segundo, ver si este paciente puede ser evaluado. ¿Evaluado en qué sentido? En el examen físico. Si esta hemorragia vítrea nos permite ver la retina, ver la condición de la retina, si esta se encuentra o no aplicada, eso va a determinar cómo vamos a tratar, cuál va a ser la modalidad de seguimiento y estudio en los casos que queramos
indagar en el diagnóstico diferencial. En el caso contrario, que no nos deje la hemorragia vítrea poder examinar a este paciente de la manera más óptima posible, idealmente acudir, ¿cierto?, a una ecografía para poder descartar alguna mayor gravedad, desgarros, ya sea este desprendimiento de retina que pueda comprometer el pronóstico visual a corto, mediano, largo plazo en estos pacientes. Lo importante siempre es el diagnóstico diferencial. Pensar siempre en que una hemorragia vítrea no es solamente una hemorragia que va a aclarar sola, que no tiene nada detrás, y siempre descartar que haya alguna patología concomitante que pueda comprometer de forma irreversible la huesa visual de nuestros pacientes. Te cuento cómo lo abordaba yo cuando estaba de jefe de residentes con los muchachos en el Paz con Palma. Nosotros le decimos, bueno, haces el diagnóstico. Ya tú sabes, porque todo paciente que llega por primera vez, por regla, tienes que hacerle una evaluación con las pupilas dilatadas, salvo que tenga un ángulo estrecho. La evaluación de las pupilas dilatadas tiene que ser con oftalmoscopía indirecta. Al hacer el diagnóstico de hemovitrio, ya cambiaba el paradigma y el protocolo, y había un algoritmo de las cosas que tenía que hacer, porque ahí se agregan las preguntas que has mencionado y la clasificación de la hemorragia. Ahora tienes por obligación que inspeccionar esa retina, primero para clasificar la densidad de la hemorragia, que si es grado 1, 2 o 3, basada en que si puedes ver o no puedes ver el nervio, o con la coloración que tienes, que si es la parte superior nada, e inferior que está afectada, o si por gravedad que suele ocurrir, la hemorragia se ha ido a la parte inferior. Si tienes buena visualización, la depresión escleral y la visualización, sobre todo en los casos traumáticos de la región supranasal y forotemporal por el tema de la diálisis que produce una hemorragia, es fundamental. Pero también en aquellos casos que tienen una separación de vitrio posterior en el DMP, obviamente tienes que pensar en que al ocurrir la separación de la hialoides posterior, pues también puede ocurrir un desgarro en la retina periférica, y me ha pasado. Es más, yo he tenido hemorragias densas que uno siempre dice, no, si tiene una hemorragia densa, vuelve la semana que viene porque ya para entonces por la gravedad vas a poder examinar mejor el ojo. Pero había unas características en la sintomatología del paciente de que veía arcos de luces, fotopsias que no se detenían, que me hacían pensar de que había tracción activa de la hemorragia sobre la retina. Y efectivamente, cuando lo llevé a vitrectomía, el paciente ya tenía cirugía previa de catarata. Cuando lo llevamos a vitrectomía, tenía tamaño desgarro en forma de herradura y ya empezaba a tener un desgarro con desprendimiento circunscrito de la retina solamente en el lugar del desgarro. Entonces viene el tema del manejo del niño, que muy bien mencionaste. Es totalmente diferente, porque a un niño espontáneamente no se le llena el ojo de sangre. Y ahí vienen las banderas rojas de que, bueno, será un niño que lo están abusando, un caso de una niñera, una madre, un padre que ha querido, o a veces hasta los hermanitos y los primitos son los responsables del abuso contra el niño. Porque yo lo he visto de todas las manifestaciones. Pero estos niños que se tienen que controlar y examinar y tienen que llevar a una parte a los padres y tratar de hacer una investigación psicosocial. Nosotros teníamos la obligación, cuando éramos internos, de poner en el diagnóstico la palabra SCAN, S-C-A-N, casos que se sospecha abuso y negligencia, suspected case of child abuse and neglect. Entonces ya eso era una forma interna de comunicación que teníamos dentro del hospital, que salía de la sala de emergencia, pero ya inmediatamente el trabajo social tenía que actuar porque era posible el que tuviese algo criminal o algo de estas cosas del bajo mundo y uno no quisiera entrar en ello. Lo otro es que ya cuando clasificas la hemorragia, y esto son enseñanzas de Mackerman, el hemovitrio tiene coloraciones y uno aprende a clasificarlos de acuerdo a su opacidad y decir, mira, este es muy probable que en las próximas 3 semanas desaparezca por completo. O no, mira, este vitrio tiene un color ocra, que él llamaba el color ocra, por lo
lustrón, ese color, un ámbar muy claro, casi cremoso, cuando con coloración verdosa, cuando tienes ese tipo de vitrio denso que no puedes ver el nervio óptico, es muy poco probable que en los próximos 6 meses el paciente pueda aclarar ese tipo de hemorragia. Y esto también por los diabéticos, porque en el caso de los diabéticos tienes el agravante de que no estás mirando la retina a través de la hemorragia y puede traccionar, depende de la retina, que para cuando aclare el episodio de hemorragia, lo que vas a tener es un desastre de retina detrás. Y en estos casos, la cirugía, porque hoy día la vitrectomía no conlleva las complicaciones y el mal pronóstico que tendría quizás hace 30 años. Hoy día, con las técnicas de calibre 23 y 25, la garantía visual es muy superior. Entonces ahí hay que tener cuidado porque tampoco quieres operar a todo el mundo. Y ahora una pregunta que hago con frecuencia. Si tú tienes un paciente operado de catarata, a los 3 meses, ¿cuáles son las probabilidades? Es decir, toma 100 pacientes operados de catarata y espera 3 meses. Las probabilidades de que tenga una separación del vítreo posterior. Bueno, y la respuesta es que un 60% de los vítreos se desprenden en los primeros 3 meses. Eso ha hecho que la Academia Americana, en su patrón preferido de práctica, seguimiento de pacientes de catarata, operados de catarata, ellos le obliguen en el seguimiento a los 2 o 3 meses, dilatar las pupilas y con oftalmoscopía indirecta investigar la retina periférica. ¿Por qué? Porque va a sorprenderles de la cantidad de casos que tenemos. Esta semana que pasó, el embajador norteamericano en República Dominicana se me presentó con un hemovitrio reciente, un DVP, y efectivamente tenía un desgarro superotemporal en la retina, que se veía clarito, por suerte, en la parte superior y pude dar láser. De manera que hay cosas que te obligan, bueno, y después de que ya has examinado al paciente y no encuentras patología, y ya has hecho un diagnóstico, vamos a decir, desprendimiento de vitrio posterior, la siguiente cita tiene que ser en las próximas 4 a 6 semanas para repetir el examen, porque hay veces que el vitrio no se ha separado por completo, continúa la tracción y aunque no hayas visto un desgarro, ya sea porque es muy opaco el vitrio o porque no ha ocurrido, a las 4 o 6 semanas se hace más evidente la patología. Y ahí descubre que puede tener falsemia o que puede tener alguna proliferativa, una sarcoidosis o algo que haya sido el causante de la hemorragia. De manera que uno tiene que tener un protocolo estricto en el manejo de estos casos y no decir, no te preocupes, le va la cabeza, ponte 2 almohadas, en 2 semanas tú vas a volver a ver y olvidarte del paciente. La obligación del profesional es darle seguimiento. Excelente. Ahora, bien, pues yo creo, Ignacio, que has hecho una presentación que ha despertado mucha curiosidad. Y este síndrome de Sousa, que es una cosa curiosa también, porque además ayuda a entender mejor las angiografías y las fotografías de la retina y la anatomía de la hialoide en relación a la limitante interna y también a la retina, sobre todo en la región macular. Gracias, gracias. Ha sido grandiosa tu presentación. Muchísimas gracias, doctor. Encantado. Agradezco mucho la invitación. Gracias. A continuación, quiero hacer la presentación del caso del doctor Barrueto. El doctor Tomás Barrueto, fellow en el segmento anterior, nos guarda cada semana un caso especial que trae un mensaje. La semana pasada nos trajo uno lindísimo y hoy nos premia con un nuevo evento de su experiencia en la cirugía de catarata. Con ustedes, el doctor Barrueto. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Entonces vamos a presentar un nuevo caso que lo hemos llamado FACO con souvenir. Esta paciente de sexo femenino con 70 años acude por su chequeo de rutina con antecedentes de una prediabetes y sin ningún antecedente oftalmológico. Cabe recordar que esta paciente, cuando nos consulta, viene con una visión sin corrección en ambos ojos de 20/80 y una agudeza visual que corrige hasta 20/50. Sus presiones eran normales y el examen del segmento anterior mostraba una catarata, núcleo color y opacidad de 3 en ambos ojos,
sin elementos a destacar en el polo posterior ni en el examen externo. Entonces se decide realizar facomulsificación con implante de lente intraocular en ambos ojos, partiendo por su ojo izquierdo y luego con el ojo derecho. Estos son los valores queratométricos de ambos ojos, un largo axial bastante promedio. Y el objetivo era comenzar con el ojo izquierdo porque era el ojo dominante, y la idea entonces era dejar el ojo dominante lo más cercano a la metropía. Para eso, con la fórmula de Barrett, el cálculo lente intraocular daba más o menos un poder de 22 en el ojo izquierdo, y en el ojo derecho un poder de 23 para una refracción un poco más miópica, de menos 0,75. Aquí está el reporte entonces para colocar el lente. El poder era 23 en el ojo derecho y 22 en el ojo izquierdo. Entonces yo les voy a mostrar el caso. Es el doctor Juan Valle que le... un epinúcleo y corteza muy adherente a la cápsula. En el segundo ojo, como vemos, buena dilatación, se hizo una rexis casi perfecta. Vemos como el surco procede con una catarata que es de una dureza moderada. No es una catarata dura. Vemos como estoy explicando los rieles que se forman durante la creación del surco, que cuando desaparecen esos rieles es la señal que me da el núcleo de que ya puedo quebrar. Como ven ahí, quiebra con mucha facilidad hasta la parte posterior. Este signo del riel fue descrito en Ascaris hace muchos años y es algo muy confiable. El núcleo procede con muy poco tiempo de CDE, se hace una aspiración completa y con estas rexis vemos que la aspiración de las masas corticales transcurre sin ninguna dificultad. Uso el sistema de Curato con las cánulas de MST que me dan muy buenos resultados, ya que además de que puedo entrar por la vía principal, también puedo usar la queratocentesis. Son unas cánulas pulidas también que me permiten hacer un pulido tipo diamante, polvo de diamante de la cápsula posterior. La lente intraocular se inyecta de una Eyhance de la Johnson & Johnson, una lente que me permite muy buena agudeza visual de lejos y de cerca, y la pongo dentro del saco capsular sin ninguna dificultad. Prefiero siempre dejar las ápticas en el eje de 180 grados para evitar o minimizar la disfotopsia negativa. Aspiro viscoelástico tanto detrás del lente como anterior a él, y me gusta tener el efecto de un hoja, es decir, que la óptica quede perfectamente centrada en el lente. Y aquí viene la gran sorpresa. Estoy haciendo la hidratación de la queratocentesis y de pronto noto que hay una sombrita blanca que no es nada normal debajo de la queratocentesis superior. Y esto es una sorpresa porque yo digo, ¿qué sería lo que está pasando acá? Y vuelvo y sopleteo con mi cánula y no sé si ven el movimiento en este círculo de lo que fue la masa de núcleo. No era una masa de corteza, yo decía corteza, no me siento tan mal. Un pedazo de núcleo que dejé accidentalmente. Este les llaman los norteamericanos el buffalo chip. Y por ende tengo que entrar de nuevo con mi punta de faco. Y fíjense el tamañazo que tiene este pedazo de núcleo, que de haberlo dejado en el ojo, seguro que hubiera tenido que volver a quirófano para eliminar por la inflamación crónica que hubiera creado. De manera que en este caso salvamos el ojo con este procedimiento. Muchas gracias. Y bueno, habiendo encontrado esa sorpresa, se pudo identificar a tiempo, y al primer día de posoperatorio la presión del ojo estaba bastante normal. La agudeza visual del ojo derecho mejoraba 20-30 con pinhole,
y tenía un ligero edema incisional, pero que no afectaba de gran medida la huesa visual. Entonces, aquí quisiera dejar la palabra a usted, doctor, para que nos comente si esto para usted es frecuente o cree usted que esta sorpresa de los chips retenidos en las incisiones es algo que quizás anteriormente no se veía con tanta frecuencia como se está viendo ahora. Y gracias por este caso. Tomás, es un gran caso y quédate así mismo con la imagen. Ya ha sido más linda la última. El tema es que hay principios en la cirugía de FACO que haces bien en traer este ejemplo, igual que el de la semana pasada, que no son complicaciones. Honestamente, el hecho de que se identificó el pedazo del núcleo y no se dejó y se pudo hacer la aspiración, y luego podemos hablar de las alternativas que tenía para retirarlo, hace que al otro día tengas un caso como la visión 2020. Y la idea cuando operas una catarata es que el paciente entre a cirugía de catarata hoy día, además de que le vas a quitar la opacidad del cristalino, y bien la merecía por las esas visuales de 20/80 que tenía, además hoy día las expectativas es de tener un resultado refractivo óptimo, que quieren ver sin gafas de lejos y de cerca, que si tienes el astigmatismo tienes que corregir con lentes tóricos, que si quieres lentes multifocales. En este caso, casualmente se escogió un lente Eyhance, que sabemos que da muy buenos resultados a la distancia, casi igual que si fuera un monofocal, y tiene además una visión central que nos da un efecto pseudoacomodativo para la visión intermedia. No así con la visión cercana, pero fíjense el truco que usamos en este caso para dejarlo 0.75 de miopía, lo cual que con la visión que además tenía el Eyhance le da muy buena dureza visual en su ojo no dominante. El tema es que durante la realización de la cirugía, como vieron, estaba perfecto, no se sentía resis linda, no era una catarata durísima, pero son cosas que pueden ocurrir, que un fragmento del núcleo se te esconda, y este se escondió en el ángulo. Las veces anteriores que yo lo he tenido se te esconden detrás del iris, que es más probable, sobre todo si te baja la pupila, o se te esconden dentro del saco capsular. Y como estás haciendo la irrigación, la presión de la irrigación, en vez de sacarla con la turbulencia circular de la irrigación, lo que hace es que te la enclavan, te la hacen entrar más en el ángulo o más en el surco. Entonces, no es hasta después, y me ha pasado que el día después de la cirugía, otro día, eso que tú viste que parecía una tontería de apenas un 5% del volumen de la cámara anterior, se hidrata y se convierte en un monstruo. Y como estaba en el lado superior del ojo, por gravedad baja y te ocupa la pupila, el paciente no ve nada. Y como te inflama tanto el ojo, en vez de tener una córnea linda y clara como la que tienes allí, una córnea llena de estrías, hasta que llega uno a pensar que es un TAS, que es un síndrome tóxico del segmento anterior. Entonces, el reconocer esto, y fíjate que me ocurrió durante la hidrodisección o la hidratación de la queratocentesis, pero afortunadamente lo vi. En el quirófano éramos 6 médicos oftalmólogos y adivina que ninguno de los 6 se dio cuenta. Yo mismo no me había dado cuenta. Y por eso es la importancia de esta presentación tuya, Tomás, porque te obliga a desarrollar ese sexto sentido del cirujano de por dónde vienen las cosas y por dónde se pueden complicar. Entonces, a ver, ¿cómo tú lo pudiste haber sacado? Yo me volví con la punta de faco, adivina por qué. Que era un fragmento también relativamente grande, entonces haberse introducido con una cánula más pequeña, hubiese estado con mayor, bregando un poco más y posiblemente eso hubiese impactado al otro día en un mayor edema corneal quizás. ¿O usted tuvo alguna otra forma de pensar al momento de entrar con el faco? Pero, como bien dices, normalmente cuando tienes un pedacito de núcleo de medio milímetro, machacas entre la irrigación y la aspiración el pedacito de núcleo y usas la misma cánula con la que has retirado el viscoelástico para hacer eso, porque recuerda que tú tienes tus mangueras en este momento adheridas a tu sistema de Burati.
Entonces, Claro. pasar a la punta de Faco conlleva cambio de punta y un poquito más de tiempo. Pero la respuesta correcta las dije, es porque era enorme. Esto no era un pedacito de núcleo. Entonces, la segunda técnica, además de usar las cánulas de Burato, consiste en viscodisección, es decir, vas con la cánula de viscoelástico, la metilcelulosa, prefieres un dispersivo más allá de donde está el fragmento del núcleo, y a medida que inyectas la ola de viscoelástico, te va empujando hacia la herida el fragmento de núcleo. Esto se usa también cuando hay cuerpos extraños en cámaras anteriores, ya sea pedacitos de metal o de cristal o hasta cilias que puedan haber allí. Se llama la viscoaspiración de estos fragmentos. Y bueno, la tercera es volver con ellos. Yo tengo otro caso que quizás podamos presentar, donde el pedacito de núcleo se me fue por detrás. ¿Y qué pasó ahí, Doc? Te lo guardo para la semana que viene. Vamos a ver. Entonces, el dilema muchas veces cuando son muy pequeños los fragmentos que quedan, estos chips, está en si uno debería observarlo y aplicarle tratamiento con gotas de esteroide, o vale la pena hacer un poco más agresivo y meterlo a quirófano para removerlo. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, hoy día yo no me arriesgaría. Con núcleo no me arriesgaría. Si fuera corteza, sí. Ok. Usted puede dejar toda la corteza y a las 6 semanas ya no queda nada. Es decir, un ojo caliente, con mucha obeítis, inflamación, te puede subir la presión, pero no pasa nada. Pero el núcleo va a estar ahí año y medio con ese pedazo de núcleo. Todavía no desaparece. Ok. Se comporta de una manera diferente. Y Leon Lewis habló hace años de Cleveland, de qué tan grande puede ser un fragmento, esto en cavidad vítrea. Y él decía que el número 15% del tamaño del núcleo era lo más que podían dejar. Pero a mí en particular, si yo tengo un pedazo de núcleo y el paciente es mío, yo no quiero que ese paciente sufra. Aumentan los índices de edema macular cistoidea, como tienes que darle esteroides crónicos, le sube la presión, hay más riesgo de glaucoma, entonces como es esteroide, es una locura. Y el paciente de catarata de hoy día tiene una expectativa de que quiere ver bien al otro día, y si usted no lo complace, no vuelve. Sí, nos hemos dado cuenta, Doc. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, doctor Díaz, también. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Le quería hacer yo una última pregunta, eso sí, si me autoriza. Sí, claro, dígame. Primero, felicitarlo por el caso. A todos nos ha pasado. Interesante el tamaño, lo que hace que haya sido, que a mí por lo menos se me ocurre muy difícil sacarlo con una técnica de visco desplazamiento para que vaya el fragmento hacia, porque no sé si pudiese haber salido por la incisión principal, por la queratosíntesis principal. Yo creo que por eso usted decidió correctamente ingresar nuevamente el FACO, dado el tamaño del fragmento nuclear, ¿cierto? Ahora, doctor, después de haber tenido esta experiencia, ¿existe algo que nosotros podamos hacer, tanto en la técnica, en la fractura, en la misma FACO, que nos permita evitar que esto suceda? Bueno, hay técnicas. Sabe que hablaba Tomás Barreto que esto no lo veíamos con tanta frecuencia. Con la pandemia, los pacientes la tendencia ha sido a no operarse o dilatar la cirugía de catarata. Y esto es más frecuente en los pacientes con cataratas muy duras. Que cuando estás haciendo el shock, cuando estás haciendo la fragmentación del núcleo, pues pedacitos de núcleo vuelan y se te esconden, porque la misma turbulencia de la irrigación es la que nos hace penetrar en el ángulo o en el surco. Entonces, hay dos técnicas. Como viste, yo tengo la de dividir y conquistar, que te hace 4 fragmentos grandes. Y quizás esto te aumenta el riesgo de que tengas eso. Cuando estás haciendo FACO chop, tú cortas un pedacito, te lo comes, cortas otro pedacito, te lo comes, o sea que siempre le estás dando seguimiento al fragmento del núcleo que estás cortando, y es menos probable que se te pierda. Eso no sé si te ayuda, pero yo creo que tiene que ver mucho con la dureza y también. Por cierto que cuando salió el Catalyst de femtosegundo, hace ya 11 años, en el 2011, el Catalyst te dividía en muchos cubitos el núcleo. Y una de las grandes críticas
que hubo a la cirugía de catarata con femtosegundo era que aumentaba el número de fragmentos que se te podían esconder. Entonces, lejos de facilitar la cirugía, lo que te dejaba, y nos pasó, ¿no? Nos quedaban cubitos, pero lindísimos, parecían cubitos de azúcar metidos ahí en la cámara anterior. Y uno con la mayor tecnología creía que estaba haciendo algo mejor y no. Señores, me despido porque si no se nos acaba nuestro iCaps. Gracias a los dos. Esa es motivación de sobra para que vuelvan la semana que viene. Gracias a usted, doctor, por el espacio. Gracias, doctor. Cuídese. Pues otra sesión más de iCaps, franja ocular, con ustedes el doctor Valle. Me despido, los invito la semana que viene porque, como han visto, siempre tenemos algo nuevo, algo que compartir y algo que a ustedes les va a gustar para hacer de este un mejor profesional. Hasta luego y hasta pronto. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.